Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en Historia Universal vamos a estudiar las edades de la historia y las ciencias y disciplinas auxiliares de la historia. Los objetivos de la clase son los siguientes. Al final de ella, ustedes pueden reconocer los grandes acontecimientos históricos de la humanidad. Van a comprender por qué la historia no debe ser solo eurocentrista y van a poder explicar la interdisciplinariedad entre la historia y otras ciencias o disciplinas. Edades de la historia. Como podemos ver en esta línea de tiempo, la historia se divide en 4 edades y un periodo llamado la prehistoria. Vamos a hablar en esta clase de las características peculiares de cada una de estas edades y de este periodo. Comencemos. La prehistoria. La prehistoria se inicia desde que aparece el hombre en la Tierra, o sea, hace 1.800.000 años aproximadamente, hasta 3.500 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Qué pasa hace 3.500 años antes de Cristo? Hasta la aparición de las primeras formas de escritura de la historia de la humanidad, como por ejemplo la escritura jeroglífica de los egipcios y la escritura cuneiforme de Mesopotamia. ¿Qué ocurre en la prehistoria? En la prehistoria, el hombre, como podemos ver en esta imagen, pasa por un proceso evolutivo. Estamos hablando de los primeros hombres en la Tierra y por lo tanto se dedica principalmente a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos. En la prehistoria sucede lo que se conoce como la hominización o proceso evolutivo del hombre. Se divide en edad de piedra y en edad de los metales. Luego, la edad antigua. La edad antigua se inicia hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo con la aparición de las primeras formas de escritura hasta el año 476 después de Cristo. ¿Qué pasa en ese año? Se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. Ese máximo imperio esclavista cae en manos de unos bárbaros conocidos como los érulos. ¿Qué pasa en la Edad Antigua? En la Edad Antigua se desarrollan civilizaciones como por ejemplo Egipto. Ahí vemos la Esfinge, la pirámide. Se desarrollan civilizaciones como Mesopotamia, los hebreos, los fenicios, Persia, Grecia y finalmente Roma. Con la caída de Roma se termina la Edad Antigua y empieza otra edad llamada la Edad Media. La Edad Media comienza en el 476 después de Cristo con la caída de Roma hasta el año 1453 con la toma o la caída de la ciudad de Constantinopla, que era la capital de ese imperio bizantino. En la Edad Media, la principal actividad económica, como podemos ver en la imagen, era la agricultura. La gente se dedicaba básicamente a la agricultura y a la ganadería y producía para el autoconsumo, es decir, para ellos mismos. En la Edad Media, los señores feudales vivían en estos castillos. En la edad, por ejemplo, de los templarios. ¿Qué pasa en la Edad Media? ¿Qué acontecimientos suceden en la Edad Media? Por ejemplo, las cruzadas, que me imagino habrás escuchado hablar, el apogeo de la Iglesia Católica medieval y también se inicia el comercio en Edad Media. O bueno, se inicia el comercio, el uso de monedas en Europa. Nuestro amigo Cristóbal Colón nos dice lo siguiente: ¿y yo dónde quedo?
Claro, por eso te he puesto lo siguiente. Recuerda, la historia tradicional es eurocentrista. ¿Qué quiere decir eso? Que todo se va a centrar en Europa. Por ello, ¿dónde queda Roma? En Europa. ¿Dónde queda Constantinopla? En Europa. ¿Dónde queda Francia? En Europa. Siempre la historia tradicional tiene que empezar un acontecimiento histórico que ha ocurrido en Europa, dejando de lado al continente americano. Por eso es que la historia tradicional no considera a Cristóbal Colón. ¿Por qué no considera a Cristóbal Colón? Porque él descubre América y América no es Europa. Y para Europa, América era un continente no civilizado. Por ello que no lo considera, a pesar de que en realidad el descubrimiento de América es muy importante para Europa, porque de acá de América los europeos, especialmente españoles, portugueses, van a sacar mucho oro y mucha plata para su país, para su nación. Sin embargo, la historia tradicional no considera al descubrimiento de América como el inicio de la edad moderna. Bueno, te lo dejo a ti para que tú mismo saques tus propias conclusiones. La Edad Moderna se inicia, como te mencionaba, en el año 1453 con la toma de Constantinopla, hasta el año 1789, donde ocurre la Revolución Francesa, también en Europa. ¿Qué pasa en la Edad Moderna? En la Edad Moderna se consolidan reyes en Europa, como por ejemplo estos reyes absolutistas. En esta imagen podemos ver a un rey con su corona, su cetro y su espada, representado como un rey gigante, más alto que las montañas, más alto que la ciudad, lo cual nos hace referencia a que el rey tenía un poder absoluto. ¿Ok? Luego de la Revolución Francesa, de la Edad Moderna, viene la Edad Contemporánea, que se inicia en 1789, luego de la Revolución Francesa, y la Edad Contemporánea es en la cual estamos en la actualidad, hoy en día. ¿Qué acontecimientos suceden en la Edad Contemporánea? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, acá estamos viendo a Hitler, la crisis del 29, la Guerra Fría, la Guerra del Golfo Pérsico, y por qué no, dentro de muy poco tiempo, no mucho, me imagino que también en los libros de historia se va a hablar del coronavirus. Dejamos de lado las edades de la historia y pasamos a hablar ahora de las ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares de la historia son aquellas que tienen autonomía, tienen libertad y cada una de ellas es considerada una ciencia. Estas ciencias son consideradas auxiliares de la historia porque apoyan a la historia en su investigación, ayudan a la historia a reconstruir el pasado. Sin estas ciencias la historia no sería nada. Por eso se habla de una interdisciplinaridad, o sea, todas estas ciencias se ayudan mutuamente y son complementarias. ¿Qué estudia la geografía? La geografía estudia las relaciones entre el ser humano y su medio geográfico o su naturaleza. ¿Cómo ayuda la geografía a la historia? Por ejemplo, a un historiador le va a servir de mucho estudiar el clima de un lugar, de una cultura, por ejemplo. A un historiador le va a servir bastante estudiar el relieve donde vivió antiguamente una cultura o se desarrolló un acontecimiento histórico de bastante importancia. Ahí está el papel de la geografía para la historia.
Tenemos también a la economía. ¿Qué estudia la economía? Estudia los procesos productivos, la producción y la distribución de la riqueza de una nación. ¿Cómo le sirve la economía a la historia? Por ejemplo, si un historiador quiere investigar o quiere estudiar una cultura, le va a servir de mucho estudiar a qué se dedicaban esos hombres que pertenecían a esa cultura. Por ejemplo, a qué se dedicaban los incas, a la agricultura, a la pesca, a la ganadería. Ahí juega un papel importante la economía para la historia. Luego tenemos la antropología. La antropología es la ciencia que estudia la evolución del ser humano desde el punto de vista biológico y cultural. Desde el punto de vista biológico quiere decir los restos óseos que deja un hombre luego de su muerte. Y los rasgos culturales quiere decir toda evidencia que puede dejar el ser humano. Por ejemplo, las creencias, las costumbres, las tradiciones, los mitos. Eso va a ser estudiado por la antropología. Si el historiador quiere estudiar un mito de un pueblo, la costumbre, las tradiciones de un pueblo, el folclore de un pueblo, una fiesta religiosa, por ejemplo, entonces al historiador le va a servir de mucho la antropología. Luego tenemos a la arqueología. La arqueología también es muy importante para la historia, porque la arqueología estudia la sociedad a partir de los restos materiales. Todo resto material que ha dejado el hombre es muy importante para la arqueología. Por eso a los arqueólogos nos llaman los detectives de la historia, ¿no? Por ejemplo, a un historiador le va a servir de mucho que un arqueólogo pueda encontrar o hallar una cerámica, un templo, una huaca. Eso lo estudia la arqueología. Por eso es que la arqueología apoya bastante a la historia. También tenemos a la sociología. La sociología estudia la organización y transformación de la sociedad. También apoya a la historia porque a un historiador le importa mucho cómo se desenvuelve una sociedad en un determinado tiempo de su historia. Muy bien, ahora vamos a hablar de las disciplinas auxiliares de la historia. A diferencia de las ciencias, las disciplinas no son autónomas, es decir, no son ciencias. Las disciplinas no son autónomas, es decir, no tienen independencia, dependen de una ciencia. En este caso, estas disciplinas dependen, por ejemplo, de la historia. La diplomática estudia los documentos, puede ser un documento legal, por ejemplo. La heráldica estudia los escudos y los blasones. Los blasones son los escudos, pero de las familias reales, de las dinastías. La numismática estudia las monedas y medallas. La paleografía estudia las escrituras antiguas. La epigrafía estudia las inscripciones hechas en piedra. Por ejemplo, lo que te estaba mostrando hace unos minutos, la escritura jeroglífica, la de Mesopotamia, la cuneiforme. La sigilografía estudia los sellos, con los cuales se ha logrado firmar grandes documentos muy importantes para la historia. Puede ser un tratado, por ejemplo, un tratado internacional o un protocolo. La genealogía estudia el linaje de las familias, de dónde vienen las familias y por qué se casaban entre ellas, por qué se protegían entre ellas, por qué, por ejemplo, el Inca se casaba con su hermana. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.